Please join us in singing God of Grace and God of Glory. The Lord be with you, and also with you. Brothers and sisters, what is our mission? Our mission is to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Nuestra misión es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. And how do we do this? ¿Y cómo lo hacemos? We do this by doing whatever it takes to be the hands and feet and voice of Jesus Christ. Lo hacemos haciendo todo lo necesario para ser las manos y pies y voz de Jesucristo. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. See that host all dressed in white. God's gonna trouble the water. The leader looks like an Israelite. God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. See that hand dressed in red. God's gonna trouble the water. It looks like the band that Moses led. God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Look over yonder, what do I see? God's gonna trouble the water. The Holy Ghost coming on me. God's gonna trouble the water. If you don't believe I've been redeemed, God's gonna trouble the water. Just follow me down to Jordan stream. God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water,
trouble the water. God's gonna trouble the water. La escritura hoy día viene del Mateo nuevamente. Estamos en capítulo 14. Continuamos la historia. Después del momento en que Jesús alimentó a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Y ahorita él empieza nuevamente su ministerio en una manera distinta. Estamos en Mateo capítulo 14. Empezando con versículo 22. Escuchémonos juntos la palabra. Inmediatamente después de alimentar a la gente, Jesús insistió que los discípulos regresaron a la barca y cruzaron al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras que estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaba contra grandes olas. A las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?» Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¿De verdad eres el Hijo de Dios?», exclamaron. Es la palabra de Dios por nosotros hoy día. Hermanos y hermanas, eso es una de las historias más famosas, más conocidas de toda la escritura, de toda la Biblia. Ahí se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Y normalmente los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y normalmente cuando no sepa una historia y no aparece en los 4, es Mateo, Marcos y Lucas. Pero esa vez es Lucas que no tiene la historia, solamente Mateo, Marcos y Juan. Es interesante cómo se va. Es otra historia, pero es una historia que la gente sabe. No solamente las personas en la iglesia, sino también los que están fuera de la iglesia, las personas que no tienen fe, las personas que no son parte de ninguna religión. Ellos conocen la historia de Jesús, algo por lo menos, algo de Jesús caminando sobre el agua. De hecho, ha entrado en nuestro lenguaje cotidiano. Hablamos de una persona que es maravillosa, una persona que es asombrosa, una persona que haga cosas y adoramos y nosotros pensamos muy bien de una persona. Decimos que tal fulano camina sobre el agua. Camina sobre el agua. Y también hay un animalito, un lagartijo, algo así, no sé, que se llama en inglés el Jesus Lizard, el lagarto Jesús, porque corre tan rápido que camina sobre la superficie del agua. Es algo conocido. Y un peligro que tenemos cuando leemos historia, cuando tenemos un texto que es tan popular, tan conocido, que es algo que yo hago de vez en cuando, lamentablemente tengo que admitir esto, que de vez en cuando tenemos una historia así, yo lo leo y pienso, ya lo conozco, no necesito estudiarlo tan bien o mucho porque ya sé lo que dice la historia.
Pero ese puede llevarnos a equivocar, a equivocación. Necesitamos ver más profundo en la historia. Normalmente hablamos en esa historia o enfoquémonos en la historia el hecho de que Pablo tiene tanta fe que él pudo caminar sobre el agua cuando mantenía la vista en Jesús. Normalmente es el enfoque que tenemos. Pero esta vez es un poquito diferente cuando lo leo. Encuentro algo, pero vamos a ver. Para ponerlo nuevamente en su lugar en la escritura, recordamos que al inicio del capítulo 14 de Mateo, que Jesús acaba de aterrarse que su mentor y su primo, Juan el Bautista, fue arrestado y asesinado por el rey. Y yo digo mentor porque recuerda que cuando Jesús empezó su ministerio, él hizo igualito como su primo, como Juan. Entonces, pero ellos siguieron adelante, Jesús siguieron su ministerio. Pero cuando él oyó que Juan fue matado, asesinado, eso partió el corazón de Jesús, el ser humano, también yo creo el Dios, la parte de Jesús que es Dios, también o 100% Dios, pero rompió el corazón de Jesús. Y eso fue bien difícil. Imagínate o recuérdate cuando tú perdiste a alguien muy cerca a ti. Muchas veces nosotros pasamos por el dolor de maneras diferentes y parece que Jesús necesitaba tiempo a solo para que él pueda procesar sus emociones y hablar con Dios. Entonces él se escapó al otro lado del lago, pero las personas adelantaron a él y llegaron antes de él. Él no tuvo la oportunidad de cuidar a sí mismo. Pero aún así Jesús vio a la gente y tuvo mucha compasión. Y él dijo que bueno, yo voy a hacer lo que ustedes necesitan. Yo voy a predicar, yo voy a enseñar, yo voy a sanar las heridas y todo. Y también yo voy a alimentar a ustedes, darle comida, darle la cena, porque aunque solamente tenemos 5 panes y algunos pescaditos nada más, pero alimentó a todo. Pero Jesús aún no ha tomado su tiempo a solas para cuidar a sí mismo. Y entonces empezó el texto para hoy día. Nuevamente en Mateo capítulo 14, versículo 22, dice inmediatamente después de alimentar a la gente con los panes y el pescado. Jesús, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaron a la barca y cruzaron al otro lado del lago mientras que él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Jesús entonces por fin está tomando el tiempo a solas. Él necesitaba ese tiempo para hablar con Dios y decir, Dios, yo necesito tu ayuda, necesito tu apoyo, te necesito. Pero nota que él no sugirió a los discípulos que se cruzaron al otro lado. No dijo que sería una buena idea. No, él insistió que ellos cruzaron al otro lado del lago. Y eso no es solamente para decirle que yo necesito ese tiempo solo. Porque cuando leemos la Escritura, cada vez que hay un cuerpo de agua que se cruzan, hay una transición a otra cosa, hay un cambio que viene. Pensamos en la creación, por ejemplo. Al inicio solamente había agua y el Espíritu Santo estaba por encima o voló por encima del agua, de la superficie del agua. Jesús dijo que haya luz y las cosas empezaban a cambiarse. Una época nueva. Cuando Noé fue en su arco y después de pasar por la inundación y por fin se puede aterrizarse nuevamente y empezaba con el arco iris en el cielo, empezaba otra época en la vida.
en la historia, las cosas empezaron de nuevo, a un cambio, una transición. Cuando Moisés estaba con la gente de Israel, ellos cruzaron el Mar Rojo, ellos cruzaron al otro lado, pasando por las aguas, empezando esa transición de esclavitud hacia la tierra prometida. Aunque ellos tienen que caminar en el desierto por 40 años, ellos llegaron al fin, por fin llegaron. Pero necesitaban cruzar por el agua para llegar allí. Y cuando después de 40 años ellos pudieron entrar nuevamente a la tierra prometida, ellos cruzaron y eso también fue el comienzo de otra época. Muchas veces en la Escritura, cada vez que vemos el agua, notamos cómo hay una transición, un cambio. Aquí también, y eso no es la primera vez en Mateo. No es la primera vez que los discípulos están cruzando el agua. La primera vez en Mateo, ellos están con Jesús. Recuerda que había en esa historia, había una tormenta fuerte y los vientos y las olas y todo. Y los discípulos se aterrizaron por el viento, por la tormenta. Y después ellos se dieron cuenta, Jesús está acá en la barca. Entonces ellos se corren a Jesús. Dijo, Jesús, no te preocupes por nosotros. ¿Por qué no hagas nada? ¿Por qué estás durmiendo allá? Y Jesús se levantó, calmó el agua y llegaron con seguridad al otro lado. Jesús empezaba otra parte del ministerio cruzando el agua. Jesús dijo a los discípulos que cruzaran, insistieron, que cruzaron al otro lado del río, al otro lado del lago. Mientras que él oraba, hablaba con su papá, con Dios, con Papito. Mientras tanto, los discípulos en el barco estaban luchando nuevamente en contra de la tormenta. Otra tormenta vino. El viento soplaba, las olas se levantaban. Ellos estaban luchando, pero nota, es muy interesante que dice aquí, leemos la palabra de Dios que dice aquí, dice, mientras tanto, versículo 24, a capítulo 14 de Mateo 24, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. Y a eso, de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. No, nota, es muy interesante. No dice que ellos tienen temor. Solo dice que están luchando en contra del viento, luchando en contra de las olas, están luchando por su vida, pero no tienen miedo. Y Jesús por las 3 por la mañana empezaba a caminar hacia ellos sobre el agua. Y continúa en Mateo diciendo, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Mira lo que está pasando. Ellos no tienen miedo de la tormenta, pero dice que son aterrados. ¿Por qué están aterrados? Porque ellos ven a Jesús. ¡Ay! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos están aterrados de Jesús? No, ellos no saben quién es Jesús. ¿Han visto tantos milagros? Acaba de ver a Jesús alimentar a 5,000 personas, más hombres, más mujeres y niños, con 5 panes y 2 pescaditos. Ellos son aterrados cuando ellos ven a Jesús, no las olas. Me pregunto, hermanos, hermanas, ¿cuántas veces nosotros nos aterramos a ver a Jesús en medio de una tormenta? Porque sabemos que vamos a experimentar tormentas en la vida. Eso es algo natural, eso va a suceder. Cuando seguimos a Cristo o no, vamos a sufrir
tormentas. Pero estamos más aterrados de la tormenta o de Jesús. Bueno, depende de dónde estamos en la fe en ese momento o en ese entonces. Pues algo para considerar. ¿Dónde o por qué tenemos temor? Y para mí, yo entiendo. No es natural que alguien camine sobre el agua. Eso no sucede cada día. Nunca lo he visto en mi vida. Y por eso ellos gritan, es un fantasma. Eso entiendo. Pero me pregunto si nosotros nos aterramos de Jesús cuando Él se presentó a sí mismo en maneras que no esperamos. Es decir, si Él nos habla en maneras que no esperamos, que nos pide hacer cosas que no esperamos. A veces Jesús es más aterrador o la presencia de Jesús, mejor dicho, que la tormenta misma. Porque significa que necesitamos cambiar nuestra manera de ver al mundo. Pero Jesús quiere calmar sus miedos, sus temores. Entonces Jesús continuó diciendo en versículo 27, pero si Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Cuando dijo yo estoy aquí es la misma palabra que dijo Jesús a Dios hablando con Moisés en el desierto. Y está diciendo, no tengas miedo porque yo estoy aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios. Y Él está diciendo que no hay nada por preocuparse. Y lo que es interesante es que los discípulos no dijeron, gracias a Dios que tú estás aquí. Ya estamos salvos. No. En vez de celebrar ese momento, Pedro, la persona cuya fe en ese momento celebramos muchas veces, Pedro dijo, Señor, si realmente eres tú. Pablo está dudando que es Jesús. Pablo está dudando que Jesús está caminando sobre el agua. Pablo está dudando que Jesús está con ellos. Él dijo, si eres tú, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. No sé si él está pensando, si no eres Jesús, es una visión, si es otra cosa. Yo puedo nadar, no hay problema. No sé si los otros discípulos, no dice aquí, pero no sé si los otros discípulos han atado una soga por su cinturón para que se jala si por si acaso se cae. No sabemos, pero él dudaba. No fue una muestra de fe tanto. Fue una manera en que Pedro está diciendo, pruébate. Enséñame que realmente eres tú, pues no te creo. Hermanas, nosotros decimos eso a Dios de vez en cuando. Tal vez no con palabras, pero con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con la manera que nosotros tratamos el uno al otro, actuemos así. Tal vez yo creo que sí. Y Pedro empezaba a caminar sobre el agua. Él pisó el agua y no cayó, no inundó, no ahogó. Otro paso. Y de pronto él vio las olas y empezaba a hundirse. Y Jesús estaba allá, lo agarró y dijo, Pedro. Leemos la palabra, versículo 31, dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tiene tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Podemos leerlo como con enojo
tal vez, como castigo en la voz de Jesús. Dice, ¿por qué no tiene tanta fe? Jesús o Pedro, ¿por qué no tiene tanto fe? ¿Qué mal de ti? O tal vez está diciendo, y eso yo prefiero pensar. Jesús está diciendo, bueno, Pedro, ha visto tanto, pero aún tienes tan poca fe. Hay mucho más que necesitamos hacer para que tengas la fe que necesitas. Ellos regresaron al barco. ¿Cómo está tu fe, hermanas y hermanos? ¿Dudas que Jesús está contigo? ¿Dudas que en las tormentas Jesús puede venir en maneras distintas, diferentes? ¿Cómo está tu fe? Jesús está con nosotros. Cuando cantamos la canción que sigue para terminar este momento de reflexión, toma tiempo para orar. Y habla con Dios, diciéndole que Dios, Jesús, enséñame dónde yo te dudo. Enséñame dónde yo tengo problemas en creer que tú puedes actuar en tal manera. Ayúdame a tener una fe fuerte. Hermanos y hermanas, que Dios lo bendiga grandemente. Y hablamos muy pronto. We walk by faith and not by sight. No gracious words we hear of Him who spoke as none e'er spoke, but we believe Him near. We may not touch His hands and side, nor follow where He trod, yet in His promise we rejoice and cry, my Lord and God. Help then, O Lord, our unbelief, and may our faith abound to call on you when you are near, and seek where you are found, that when our life of faith is done, in realms of clearer light, we may behold you as you are, in full and endless sight. We walk by faith and not by sight. No gracious words we hear of Him who spoke as none e'er spoke, but we believe Him near. Now go in peace and serve the Lord. Thanks be to God. Que vayan en paz y sirvan al Señor. Gracias al Señor.